sola escritura en Hebreos. Hebreos 10. Y estaremos leyendo varios versículos saltándonos. Les invito a ser muy ágiles. Estaremos yendo y viniendo en el libro de Hebreos en esta enseñanza. Dice: por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, aquí que vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Diciendo arriba, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, los cuales se ofrecen según la ley. Entonces dijo, he aquí que vengo para hacer, oh Dios, tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo segundo, por cuya voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. 15. Y de lo mismo nos testifica el Espíritu Santo, que después de haber dicho previamente, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Daré mis leyes en sus corazones, y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrendas por el pecado. 30. Porque sabemos quién es el que dijo, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. 37. Porque ahora un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por la fe. Pero si se retirare, mi alma no se complacerá en él. Amén. Bueno, en estas enseñanzas de introducción estoy acostumbrando a hacer lecturas así extensas de un capítulo, con el fin de abarcar todos los versículos a los que voy a aludir a lo largo de la enseñanza que estén dentro de ese capítulo. Haremos varias referencias a este capítulo 10. Y en esta enseñanza que veremos hoy, vamos a estar viendo la doctrina de la Biblia en el libro de Hebreos, sola escritura, ¿sí? Hebreos destaca en el Nuevo Testamento porque tiene una exégesis muy versátil. Es decir, usted cuando esté leyendo Hebreos, o cuando ya lo ha leído, se da cuenta que él cita la Biblia de una manera muy ágil. Él sustenta sus argumentos basados en la palabra y desarrolla las ideas bíblicamente de una manera impecable, excelente. Sabemos que es el apóstol Pablo y él está recurriendo constantemente al Antiguo Testamento a través de citas y alusiones para demostrar básicamente que todo lo que ocurrió y las enseñanzas del Evangelio habían sido anticipadas desde el Antiguo Testamento. Bueno, veremos esa enseñanza en 2 puntos. En el primer punto veremos la palabra escrita del Dios Trino. Y en el segundo punto veremos más que historias y alegorías. Bueno, comencemos. Primer punto, la palabra escrita del Dios Trino. Vamos a Hebreos 1. Hebreos 1:1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, quien siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo hecho la purificación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. 5. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, hoy yo te he engendrado? Y otra vez dice, yo le seré
padre y él me será hijo. Y otra vez, cuando introduce el primogénito en la tierra, dice, adórenlo todos los ángeles de Dios. Y ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas al Hijo dice, tu trono, oh Dios, es por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obras de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos envejecerán como una vestidura. Hebreos 1:12. Y como un manto los envolverás, y serán mudados, mas tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pero ¿a cuál de los ángeles dijo jamás, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Leyendo el 10, leyendo el capítulo 1, estamos viendo una y otra vez lo que hasta ese punto hemos insistido. Hebreos es la carta en la que destaca el hecho de que Dios habla. Dios habla, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bueno, el libro de Hebreos no usa esa emblemática expresión, escrita está. En ninguna parte de Hebreos aparece esa frase. Pero sí dice muchas veces, Dios dice, dijo Dios. O sea, se pone en la boca de Dios Padre varios pasajes bíblicos que acabamos de leer. Usted se dio cuenta, y Dios dijo, y dijo, y de los ángeles dijo, del Hijo dijo, y dice. O sea, el autor tiene la convicción de que cuando se lee la Biblia es Dios hablando. ¿Sí? Esa es la doctrina de la autoridad de la Escritura a la luz del testimonio de Pablo acá en Hebreos. Usted puede ver esa forma de referirse a la palabra del Padre también en Hebreos 4:4 al 5. O sea, el Padre habla, y cuando habla lo hace a través de las Escrituras. La palabra escrita viene de Dios el Padre. Y como dato curioso, Pablo en Hebreos tiene preferencia por el libro de Salmos. Es el libro más citado en la carta y le sigue Deuteronomio. Es muy interesante. Esto muestra que, pues, como ya hemos visto, Hebreos es como una predicación por escrito, como si él estuviese aprovechando los salmos que se cantarían en el culto durante esos días. Él los estuviera usando para que el pueblo aprenda lecciones de cosas que ya saben de antemano, ¿sí? Pues bien, esa misma práctica la realiza el apóstol afirmando palabras bíblicas en la boca del Hijo. Al Hijo también le coloca palabras. En Hebreos 10, ¿se acuerdan que vimos? Que el Hijo dijo, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. O sea, él cita un salmo y lo pone en la boca de Jesús. O sea, él tiene la plena convicción de que lo que está escrito en la Biblia viene del Dios Trino. Eso mismo lo vuelve a hacer en Hebreos 2:11 al 13. El Padre habla, el Hijo también habla. Y ya hemos visto el Espíritu Santo lo mismo. En Hebreos 10, ahorita lo vimos. Decía, el Espíritu Santo dio testimonio cuando tal cosa. ¿Sí? Y lo vuelve a hacer en Hebreos 3, del 7 al 11. Esas cosas ya las hemos tocado antes, pero quiero enfatizar es que la palabra viene del Dios Trino. La palabra, la escritura es trinitaria. Y una sana comprensión de la doctrina de la bibliología, del reconocimiento de lo que significa la Biblia para nosotros, se parte de una visión trinitaria de Dios. ¿Sí? Si esto viene del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, entonces, ¿cuál es el papel de los escritores? ¿Qué papel jugaron ellos? Bueno, ya ustedes saben que no fueron robots, como una especie de máquinas de escribir o grabadoras. No, tampoco fueron como hombres que fueron poseídos para escribir bajo una influencia externa
o que su mano se moviera automáticamente. Esas visiones son paganas y místicas realmente. No, de hecho, mire Hebreos 4:7. ¿Qué piensa el autor sobre los autores bíblicos? Que incluso él es uno de ellos. Hebreos 4:7 dice: otra vez se termina cierto día diciendo por David, ¿sí? O sea, él dice, estoy citando un salmo que lo escribió David, pero sigue diciendo, él dice, o sea, Dios es el que está hablando por David. En otras palabras, los autores, los escritores inspirados fueron medios vivientes, ¿sí?, por los cuales se dio a conocer la revelación y la voluntad divina. Seguía siendo David, seguía siendo David, él estaba hablando a su pueblo como rey, como pastor, ¿sí? Pero a la vez era Dios Trino hablando a través de él. ¿Ven? Es decir, hermanos, la sola escritura para hebreos es básicamente la Biblia, pues particularmente en ese momento, el Antiguo Testamento para el apóstol, que era pues la Biblia que él usaba. El Antiguo Testamento es un oráculo divino, es palabra de Dios. Hoy día pues es fácil decir, esa es la palabra de Dios, sí, pero no somete su vida a la palabra de Dios. Se dice que es la palabra de Dios, pero se le muestra el orden bíblico de cómo hacer las cosas en su hogar, en la iglesia local, en su trabajo, en su forma de conducta, en su ética, en su moral, y no le da gana acatarlo. O sea, sencillamente es una persona que dice que es la palabra de Dios, pero no lo cree. Es un oráculo, o sea, es lo que para nosotros sería un mensaje de audio. O sea, un mensaje en audio donde yo sé que es la persona que me está dando, yo sé cómo habla esa persona. Yo sé que no es una inteligencia artificial suplantándolo, porque yo sé cómo es. Y él me asegura si fui yo el que dijo eso. Y yo le mando ese audio y tal cosa, ¿sí? La palabra de Dios es un oráculo, viene de él. No hubo algo artificial que interviniera en el canal, o sea, como antes de venir hasta acá se distorsionó la señal y nos llegó unos rezagos, algunas señales nada más, de ninguna manera. La palabra de Dios lo es en cada una de sus partes, en cada uno de sus puntos, y Hebreos lo demuestra. Y es palabra de Dios no solamente cuando Dios habla. Es que Job es más palabra de Dios que Esther. Porque en Job Dios se presenta en un torbellino y él habla, en cambio en Esther ni siquiera lo menciona. Entonces, ese cuento, o sea, colocando categorías dentro de la misma palabra de Dios, es muy peligroso hacer eso. Nosotros creemos que toda ella es la palabra de Dios y tiene peso y autoridad. Que de acuerdo al contexto se interpreta, claro que sí. Que de acuerdo al estilo, de acuerdo al quien habla, al personaje y demás, depende de la interpretación, claro que sí. Pero es la palabra de Dios en las comas, en los puntos, en los párrafos. Bueno, algo muy bonito que tiene Hebreos, que francamente es la primera vez que lo he visto hasta este punto de las enseñanzas que he dado en mi vida, es que el apóstol muestra a Dios hablando, y para nosotros suena muy pues normal, sí, Dios dice, Dios habla, pero el término griego que usa el apóstol cuando dice Dios dice, o sea, cada vez que él cita la escritura, coloca la escritura en la boca de Dios, como Dios hablando. Dios dice esto. Pues ese término que usa él para decir Dios dice es una expresión que significa como cuando un adulto le habla a un niño, ¿sí? O sea, da a entender como esa condescendencia de agacharse, hablarle o prácticamente subir la tonalidad de la voz para hacer una vocecita o mejor dicho, sí, como tratando de que le entienda a un niño. Entonces cuando Dios nos dice, cuando Dios nos habla, es lo que hay detrás en realidad. Un Dios que no solamente se revela,
sino que, por si fuera poco, condesciende y nos habla en nuestro lenguaje. O sea, Dios pudo haber hablado en jeroglíficos o en simbologías abstractas, ininteligibles, difíciles de entender, imposibles de interpretar, o haber hablado en términos técnicos como si fuera un médico especialista o un ingeniero mecatrónico, como hablan entre ellos. O sea, Dios puede haber usado palabras así que uno quede como, ¿qué es todo eso? No, Él habla como a los niños. Dios dice esto y esto, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. ¿Sí? Eso es muy especial. O sea, no solamente en la forma de las palabras, sino en el estilo, en cómo se refiere a nosotros. Ahorita lo veremos más a fondo. O sea, si Dios nos habla como si fuéramos niños, quiere decir que, me adelanto un poquito lo que voy a decir más adelante, que todos comenzamos en nuestra vida espiritual como niños y se nos habla como a niños. Eso está bien, lo necesitamos, pero no toda la vida se nos va a hablar como a niños. No toda la vida. Es más, si siempre se nos tiene que hablar como niños, entonces hay un problema neurolingüístico de por medio, ¿sí? Nos necesitamos ir creciendo y madurando de la forma en que escuchamos cómo Dios habla. Entonces significa que Dios nos habla como si fuéramos niños, ¿cierto? Cada vez pues teniendo en cuenta que vamos creciendo, pero también significa que nos habla en términos prácticos. Usted a un niño, cuando le va a dar una orden, usted no tiene que dar una explicación. O sea, eso es un grave error de los padres modernos. O sea, siempre tienen que justificar por qué le dan una orden a un hijo. Y terminan hablando un montón y el niño pues ya se perdió. No está escuchando, ya no va a tener en cuenta cuál es la orden, porque el papá habló tanto, la mamá habló tanto que... No, a los niños se les da indicaciones puntuales. Sí, ya cuando la haga se le explica. Porque mira esto y esto, y el niño va a entenderlo. ¿Me hago entender? O sea, el hecho de que Dios nos hable como si fuéramos niños significa que vamos creciendo, pero también que habla en términos prácticos. Prácticos, aquí no solamente que vengamos a decir, no, es que sola escritura parte de un fundamento trinitario. ¿Amén? ¿Y qué? Y eso en su vida, ¿cómo se traduce? Usted le hace caso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de lo que Él habla, ¿sí? O sea, practicidad también se refiere a eso. Los niños, cuando se nos dirige una orden por parte de nuestros padres, cuando estamos bajo su autoridad, hemos de obedecer, ¿sí? Lo mismo ocurre con Dios cuando nos habla. Entonces démonos cuenta, hermanos. En este primer punto vemos que la palabra escrita viene del Dios Trino y vemos que nos habla como si fuéramos niños, ¿sí? Condesciende de manera bella y práctica. Pero si creyéramos que el apóstol no pudo haber sido más claro en referirse a la palabra como tal, en darle autoridad y suficiencia a las escrituras, pues vamos a tener que recordar que Hebreos contiene una de las descripciones más vívidas e impresionantes de toda la Biblia acerca de la Biblia. Hebreos 4:12. ¿Se acuerdan? Dice, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y aún el espíritu y las coyunturas y tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Todas esas palabras se las está aplicando el apóstol a la palabra. O sea, ¿qué es la autoridad de las escrituras para el apóstol Pablo en Hebreos? Esto, que la palabra es viva, que este libro es eficaz, que este libro es más cortante, que es toda espada de dos filos, que este libro discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, parece que hasta la personifica, ¿sí? Los romanos, católicos romanos,
llegan a, incluso he escuchado jactancias, algunos comentarios jactanciosos contra nosotros diciendo que somos bibliólatras. O sea, eso es bastante irónico, ¿no? Quizás nunca han leído el Salmo 119. Es que la palabra de verdad es el centro, merece estar en el centro, tiene que estar en el centro y nos conviene que esté ahí y no que se ponga ahí un usurpador, un anticristo. Bueno, solamente la palabra es viva y es eficaz. Bien, y miren que compara la palabra con una espada, y no cualquier espada, una espada de 2 filos. Hermano, la espada de 2 filos era una de las espadas más terribles, de las armas más mortales de los tiempos antiguos. Y miren que él exagera, él usa como una hipérbole, como un símil, porque dice que penetra hasta partir el alma. O sea, por más de que uno traspase con la espada, uno no va a llegar hasta el alma. Pero la palabra sí tiene ese poder, ese filo tan tremendo, que si se nos traspasa con ella, hasta es capaz de dividir el alma. Y él es tan exagerado como habla, que dice que parte hasta el espíritu. Ya sabemos que alma y espíritu es lo mismo, pero él quiere dar a entender que es tan incisivo ese corte, que hasta separa el alma y el espíritu. O sea, me hago entender, es una exageración, una forma de decir que es una espada filosa que lo corta todo, ¿sí? Y hasta discierne los pensamientos. Impresionante. Bueno, esa es la palabra. En el versículo siguiente, en el 4:13, dice que no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. O sea, es como si dijera que todo lo saca a la luz, que la palabra puede llegar a poner al descubierto las intenciones del pecador, del hombre. Y sí, vemos varios pasajes en Job, en Corintios, en Proverbios, que Dios pone al descubierto la astucia, ¿no?, de los impíos y desorganiza sus planes. En fin, ¿qué otras comparaciones se le da a la Biblia en Hebreos? Hebreos 6, 4 al 5. Esta está entre líneas. Lea el texto, pero léalo así como entre líneas y dése cuenta que aquí está diciendo primero que la palabra es buena. Luego dice que degustar, ¿sí? Degustar la palabra, o sea, la palabra es deliciosa. Y luego dice que los que fueron iluminados, ¿sí? O sea, la palabra ilumina. Eso está entre líneas. Hoy no estamos profundizando ese pasaje, estoy extrayendo las ideas que hay de la palabra en Hebreos. Bueno, y tenemos esto, que la palabra es buena, deliciosa e iluminadora. ¿Sí? Todo eso lo enseña Hebreos allá en esos pasajes. En Hebreos 5:13 se le llama palabra de justicia, y en Hebreos 13:22 se le llama palabra de exhortación. Eso es la Biblia para el apóstol Pablo. Parece que también es bibliólatra. Bueno, entonces en este primer punto dejamos claro lo que significa la Biblia para los autores, especialmente para el autor de Hebreos. No es cualquier cosa, bueno, no es una colección de consejos o una colección de leyendas e historias que nos ayudan a ser mejores personas. No, es la palabra de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, que condesciende a hablarnos como si fuéramos niños, y que es más cortante, y que es deliciosa, que es buena, que irradia luz, que tiene justicia, mejor dicho. En este segundo punto veremos ahora más que historias y alegorías. Vamos a Hebreos 2. Dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. 5. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero del cual hablamos, pero uno testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre
para que lo visites. Tú lo hiciste un poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra, y lo pusiste sobre las obras de tus manos. Todas las cosas sujetaste debajo de sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero ahora no vemos todavía que todas las cosas le sean sujetas. 11. Porque el que santifique y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él, y otra vez, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Amén. En ese segundo punto vamos a estar viendo que el apóstol, cuando cita la Biblia, no solamente le da una categoría excelsa de palabra de Dios, sino que también la reconoce como historia. O sea, que es un registro histórico, no es legendario. Algunos movimientos liberales aseguran que la Biblia tiene fábulas que muestran cómo era la idiosincrasia de los creyentes antes, pero no significa que las cosas hayan ocurrido así. Hace unos meses escuchaba una fulana decir que el éxodo nunca ocurrió, que no hay evidencias que los israelitas hayan sido esclavos en Egipto, y mucho menos que haya ocurrido todo lo que dice la Biblia, que eso fueron historias solamente para dejar enseñanzas y demás. Bueno, dése cuenta cómo es la gente, ¿no? Prefiere las especulaciones a aceptar lo que la palabra de Dios establece como cierto. La Biblia habla en términos históricos, porque sí ocurre lo que la Biblia dijo que ocurrió. Miremos Hebreos 13, 7. Dice: acuérdense de los que los dirigen, que les hablaron la palabra de Dios. ¿Sí? Ahora miren 5:14. Leámoslo del 13. Porque cualquiera que participe de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Mas el alimento sólido es para los que son maduros, para los que por la costumbre tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Esta palabra viva y eficaz requiere de maestros para ser enseñada. Esto no disminuye su suficiencia. Alguien puede decir, muy ignorantemente: bueno, si la Biblia es suficiente, entonces ¿para qué se necesitan pastores? Yo puedo leerla en mi casa, no necesito una iglesia. Si la Biblia fuera suficiente, no se necesitaría acudir a arquitectura, sociología, filosofía y demás ciencias para entenderlo. No, o sea, esto no quita en nada la suficiencia de la Escritura, porque sigue ya estando en el lugar que se merece, ¿cierto? Al contrario, demuestra es la necesidad de nosotros de ser guiados. El problema es de nosotros, que somos mentecatos y con una vista corta. El problema es de nosotros, que necesitamos claridad. No que la palabra no sea suficiente en sí misma. Somos nosotros los que necesitamos los guías, ¿sí? Para que se nos muestre el sentido como realmente es. Y así somos. Las ovejas de Cristo necesitan la predicación dada desde la iglesia local para llevar una vida recta, ¿sí? La iglesia escucha la predicación y se supone que en la predicación, como está basada en solo la Escritura, lo que está recibiendo no es una conferencia en fulano, no está recibiendo consejos moralistas, está recibiendo la palabra de Dios. Se le está diciendo a la gente: Dios te dice, sin necesidad de decir Dios me muestra que yo diga a usted esto y esto, no. Estamos diciendo que el Padre y el Espíritu Santo está hablando por la palabra y está mostrando la palabra. ¿Qué significa? El Padre y el Espíritu Santo le está hablando a usted todo esto hoy. ¿Sí? Entonces, a nosotros nos compete redirigir nuestra vida, sincronizar nuestra vida basados en esa palabra que el Dios Trino está hablando. ¿Cierto? Necesitamos guía, necesitamos claridad, y eso lo brinda la iglesia local a través de la predicación. Pero hay un problema.
cuando hablamos, Dios nos habla a nosotros como niños, dijimos ahorita. Y cuando hablamos desde el púlpito, la predicación de la palabra, del evangelio, de la doctrina, algunos son más niños que otros. Ahorita acabamos de ver. Dice, algunos debiendo ser ya maestros, ¿cierto? En otro pasaje dice, no están ejercitando sus sentidos, sino que todavía dependen de comer leche, de tomar leche. No pueden comer sólido, ¿sí? Entonces, ¿qué dice el apóstol? Necesitan ejercitarse, necesitan acostumbrarse a la palabra, necesitan discernir para alcanzar madurez, ¿sí? O sea, Dios condesciende hablándonos como a niños, pero se supone que ya debe haber un punto en donde ya no se nos hable como a niños, ¿sí? No siempre son palabras bonitas y, ay, sí, tan linda esa palabra, yo me voy tan edificado y tan bendecido. ¿Y qué? O sea, si me hago entender, o sea, Dios nos habla exhortándonos hacia la madurez, hacia la disposición espiritual de cada uno de nosotros, para que superemos la etapa infantil. Es una etapa infantil que debe superarse. ¿Qué pasó con esos creyentes en los hebreos? Seguían siendo niños espirituales, no superaban la etapa infantil porque querían que le hablaran lo fácil. Dice el apóstol en 5:14, los rudimentos. O sea, las cosas fáciles, lo básico. Arrepentimiento, debate sobre bautismo, hasta debate sobre imposición de manos. El tema de la resurrección son temas impresionantes, importantes, sí, pero hay que avanzar, hay que avanzar. Bueno, ¿cómo se caracteriza la persona infantil? Espiritualmente, bueno, esa persona es capaz de oír y leer solamente lo básico. O sea, me es inevitable recordar esa mala costumbre evangélica de creyentes que solamente leen salmos o proverbios. O sea, se acostumbran a una dieta de leer lo fácil, ¿sí? lo que sienten que es más práctico para sus vidas, porque son tan miopes que no saben que Dios les puede hablar hasta por números, por Levítico. No, porque es que quiere, como los niños, escuchar o leer lo más fácil, lo más bonito. Eso es pensar como niño, infantil, inmaduro en la fe realmente. Siempre se verá ese tipo de personas apegadas a la leche, realmente. ¿Qué dice el apóstol? El ejercicio constante en la palabra, del discernimiento, eso demanda disciplina. Es que leer 2 capítulos, 4 capítulos diarios es algo, no lo puede hacer, no lo disfruto. No lo disfruta. ¿Cuántos años tiene el cristiano? O sea, todavía para disfrutar un capítulo hay que leer uno solo. Solamente debe leer 5 versículos para disfrutarlo. Esa es la madurez espiritual de cada cual. ¿Cómo va a ejercitar la palabra? ¿Qué pasa si se encuentra con un hereje testigo sin Jehová o un hereje católico romano y esa persona casualmente sepa más Biblia que usted? ¿Cómo va a defenderse bíblicamente si es un niño apegado a proverbios o a salmos y ni siquiera los lee en contexto, porque ni sabe el contexto de Crónicas y Reyes? ¿Cómo va a leer salmos y proverbios contextualmente? ¿Me hago entender? Por eso dice el apóstol, para el discernimiento, ejercicio constante en la palabra y discernimiento. Bueno, una prueba de la necesidad que tenemos de maestros, de guías, de ejercitarnos en la palabra, está en Hebreos, bueno, lean Hebreos 11:3. Ahí nos dice un poco que por medio de la palabra escrita, nosotros sabemos que el mundo fue creado de la nada. ¿Sí? Dense cuenta, la Biblia es la que nos dice que cómo fue el mundo creado. Hebreos 11:3. Pero yo creo a eso que la Biblia me dice de manera histórica por medio de la fe.
En otras palabras, lo que la Biblia dice en sus registros es fehaciente, es histórico, independientemente de las creencias de las personas. Usted no cree en la Biblia, bueno, lo que ella dice es cierto, así no crea. No cree que Dios creó el mundo, sino que el mundo proviene de yo no sé qué cosa. La Biblia no dice eso. Y usted no cree en la Biblia, pero lo que la Biblia dice es la verdad. ¿Sí? Entonces la Biblia contiene los relatos que componen la historia de la redención, pero también lo concerniente a cómo se constituye todo. ¿Sí? ¿Cuál es el papel de la fe? El papel de la fe en la palabra es que la fe es la única que dispone el corazón, que dispone nuestros sentidos espirituales para que le rindamos el pleno reconocimiento que merece su testimonio. Por medio de la fe puedo ubicar las escrituras en su lugar. Cuando no tengo fe, esto lo voy a poner o a mi mismo nivel para cuestionarlo o por debajo para imponer mi propia agenda. Solamente por medio de la fe, hermano, podemos darle lugar a la palabra. Mire Hebreos 9, 8 y 9. Dando a entender el Espíritu Santo esto, que aún no estaba descubierto el camino para el lugar santísimo, entre tanto que el primer tabernáculo estuviera en pie, lo cual era figura de aquel tiempo en el cual se ofrecían presentes y sacrificios que no podían hacer perfecto al que servía en cuanto a la conciencia. Bueno, esto ya lo hemos hablado antes. Una prueba de que la Biblia, a pesar de ser la palabra de Dios, necesita, por así decir, ser enseñada por medio de maestros, es que hay cosas que no están textualmente dichas. Hay doctrinas que se encuentran implícitas que son muy importantes y no están literalmente. Ya sabemos, por ejemplo, la Trinidad, ¿sí? Entre otras. Y aquí eso es una prueba. El apóstol está hablando del tabernáculo, está hablando del servicio arónico, está hablando de los sacrificios, está hablando del día de la expiación, y de repente dice que con eso el Espíritu Santo estaba dando a entender que, o sea, ya les he dicho también eso, hermanos, vamos a Éxodo y leamos los capítulos sobre el tabernáculo. ¿En qué parte usted y yo vemos a Cristo ahí, textualmente? En ningún lado. En ningún lado se habla del Evangelio. Ya esos temas los estudiamos en la iglesia local, muy dichosamente. Pero en ninguna parte textualmente se habla del Evangelio ni de Cristo. Pero el Espíritu Santo sí estaba dando a entender que, no voy a entender, o sea, no estaba textual, pero sí de ahí extraemos. Eso no lo puede percibir un niño. ¿El niño qué va a hacer? Ay, es que leer eso es muy aburrido. ¿Qué es el niño? Levítico es muy harto. ¿Qué dice el niño? Es que esos nombres. ¿Qué dice el niño? Son muchos capítulos para el día de hoy. No. El apóstol está enseñando que el Espíritu Santo ilumina a la iglesia para comprender aquellas cosas que están implícitas, incluso aquellas cosas que para los tiempos de antes eran futuras, ¿sí? O sea, eso es lo que en términos teológicos se llama tipología. Ya eso lo hemos hablado antes, tipología. Hebreo se caracteriza por el uso de las tipologías. ¿Qué es una tipología? Bueno, tipologías, por ejemplo, el apóstol dice, el velo que tapaba la entrada entre el lugar santísimo y el lugar santo significaba el cuerpo de Cristo. Y cuando fue roto el velo, significa que el camino fue abierto. ¿Sí o no que lo leímos en Hebreos 9? Bueno, eso está en Hebreos 9. Ya está explicado. Eso
es una tipología, que se toma algo, una figura, un evento, una persona, una cosa del Antiguo Testamento y se extrae de él un significado que apuntaba a Jesucristo. Eso es una tipología. O sea, el velo del tabernáculo era un prototipo, un anticipo, una sombra, una figura, una metáfora. Y así podríamos decir más palabras, que apuntaban a otra realidad que iba a venir después, que era Jesucristo. Hebreos demuestra que la Biblia no es así alegorías, tiene muchas tipologías. ¿Sí? Otro ejemplo de tipología que muestra Hebreos, Melquisedec. ¿Se acuerdan? En Hebreos 7 él dice, Melquisedec lo trata como si fuera un modelo, como si fuera un tipo de Cristo. No que fuera lo mismo, no que fuera Melquisedec Cristo, sino que Melquisedec era un tipo de Cristo. Lo mismo hace con Isaías en Hebreos 2:13. Ese lo leímos ahorita cuando dice que yo y los hijos que Dios me dio. Eso lo dijo Isaías. O sea, Pablo está diciendo que Isaías fue un tipo de Cristo en ese momento. Impresionante. Sí. O sea, démonos cuenta, la palabra de Dios es la base de la enseñanza del apóstol. No siempre es textual lo que ella dice, y aún las enseñanzas que son implícitas son tipologías que apuntaban a Cristo. Bueno, entonces, ¿qué es una tipología, iglesia? Bueno, no tiene nada que ver con alegorizar las cosas, volverlas como abstractas, como decir, por ejemplo, es que Elías se vestía de negro y el negro significa tristeza. Entonces, eso es alegorizar, ¿sí? Y eso es bastante ridículo realmente. Hay mucha gente que hace eso con la Biblia. Pero mire lo diferente que es la tipología. La tipología es decir, hay un cordero que se sacrifica. Ese cordero representa lo que Jesús iba a hacer en el futuro. Qué diferencia, ¿no? Eso es una tipología, eso sí es bíblico. Bien. Entonces, ¿qué es una tipología? Es básicamente que nos vamos a encontrar con muchos prototipos. Ya que tenemos la revelación completa en la Biblia, puedo tener más claridad para saber dónde están. O sea, en el Antiguo Testamento había muchas cosas que me estaban anticipando la persona, la obra, la doctrina, el mensaje de Jesucristo. Eso es una tipología. Bueno, entonces, hermanos, voy a darles dos conclusiones para terminar. Primera conclusión. Pablo cita las Sagradas Escrituras porque las considera autoritativas y fidedignas. Cuando usted y yo citamos la Biblia o queremos guiar nuestra vida basada en ella, es porque le damos autoridad y confiamos que ella es fiel. ¿Cierto que sí? Pero también Pablo la cita para llamar la atención de que la Escritura es útil, vigente. O sea, lo mismo que para nosotros. O sea, si nosotros citamos la palabra, estamos mostrando no solamente nuestro respeto por ella, sino también que creemos que nuestra vida debe guiarse por ella, porque ella es pertinente para mí hoy todavía, porque ella, su enseñanza, me debe regir a mí como rigió a los que las recibieron por primera vez. O sea, la palabra de Dios es vigente. Bueno, la palabra de Dios escrita sigue teniendo efectos activos, poderosos para nuestro presente, tanto como lo estuvo la primera vez. Por eso puede citar varias veces la palabra. Miremos un ejemplo. Hebreos 12. Hebreos 12:5.
Mire esto que hace. Y ya se han olvidado de la exhortación que se les dirige como a hijos. Está diciendo que Dios Padre habla a nosotros como hijos, como niños, diciendo: hijo mío, no menosprecies el castigo del Señor. ¿Se da cuenta? O sea, está citando Proverbios, las escrituras del Antiguo Testamento, para darle un valor vigente, un valor útil para nosotros hoy. Estamos en tribulación, estamos en escasez, estamos en enfermedad, estamos en pérdidas. Hijo mío, ¿sí? No menosprecies la disciplina del Señor, porque al que el Señor ama, disciplina. ¿Sí ven? O sea, muestra que la palabra tiene efecto para hoy, hermano. ¿Hay más ejemplos que pudiésemos dar? Claro que sí. Les quiero proponer uno distinto. Bueno, realmente hay muchos, pero quiero darles uno así que sea directo. Sí, 4:3 hasta el 7 del libro de Hebreos. Ahí él está citando salmos y se lo está aplicando a los hermanos. ¿Sí? No endurezcan el corazón con eso que se les está enseñando. En fin. Segunda conclusión y última. Si hoy pudiéramos hablar de dispensaciones, solamente hay dos. ¿Qué es una dispensación? Una dispensación es, leámoslo en la Biblia, Hebreos 1:1. 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres con los profetas. Bueno, ahí hay una dispensación. Una dispensación es una época, una era, una pasada y una presente. No hay más, son dos. En una era pasada, en una dispensación antigua, Dios hablaba por medio de profetas. ¿Sí? Miren Hebreos 2:1. Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme, o sea, la primera dispensación fue dada por profetas y también hablaron ángeles. Esta de ahora es dada por el Hijo, la del presente, y es necesario que la atendamos con más diligencia. ¿Se da cuenta? Solamente hay dos dispensaciones, una pasada y una presente. Nada tiene que ver con dispensacionalismo. A lo que voy a esto, miren Hebreos 4:2. Leámoslo del 1. Y aquí está la enseñanza práctica con la que quiero que nos vayamos. Dice: temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, que está en Salmos, alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado el Evangelio como a ellos. O sea que en ambas dispensaciones se predicó el Evangelio. Pero ¿qué pasó luego? Dice: mas no les aprovechó la palabra oída, no habiendo sido mezclada con fe por los que la oyeron. En ambas épocas se requiere oír la palabra con fe. A nosotros también se nos ha anunciado el Evangelio como a los israelitas del Antiguo Testamento. Sí. Cuando Dios ha hablado, cuando dice que Dios ha hablado, significa que la revelación se acabó. Que el Antiguo y el Nuevo Testamento son lo único que Dios ha hablado, ya no hay más. Que el Antiguo Testamento fue dado en muchas porciones, que fueron muchos profetas. En cambio, en el Nuevo Testamento está solamente Cristo
hablando a su iglesia. ¿Sí? Por lo tanto, está vigente la oferta de entrar a su reposo. Pero solamente debemos escuchar la voz del Hijo, ¿sí? Con fe, de tal modo que temamos, no sea que nos deslicemos, ¿sí? A través del engaño del pecado y demás, que puedan endurecernos. Oremos.